Bueno, y hoy nuestro invitado aquí en Perfileando es el maestro Florentino Badial Hernández. Él es director general de la Universidad Ibero en Tijuana y lo invitamos porque, bueno, pues en primer lugar, él está como director del Ibero desde 2019, ya nos lo aclarará ahorita. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y es maestro en ciencias de la salud en el área de epidemiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en filosofía social por el ITESO y, bueno, director general de la Universidad Iberoamericana desde septiembre del 2019. Él también estuvo como director del proyecto SIDA en el servicio jesuita a refugiados en Burundi y África y es coordinador del programa de HIV en cárceles de la Ciudad de México. ¿Qué tal, eh? Maestro, ¿cómo está? Florentino Mu- Badial Hernández. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenos días No, a todo el auditorio también. es que yo desde que me enteré que usted era médico, que había tenido esta experiencia con el tratamiento del SIDA y que además está a cargo de este tratamiento o de este seguimiento en las cárceles en la Ciudad de México, o fue coordinador de este programa de HIV en las cárceles de la Ciudad de México. Maestro Florentino Badial Hernández tiene mucho de qué platicarnos. Gracias, Rocío. Aquí con todo gusto en su programa. Sí, señor, yo sé que quizás no era la forma como debiera empezar esta entrevista, esta conversación, pero me imagino que usted, al igual que todos los integrantes de la comunidad jesuita, pues están de luto desde hace algunos días. Sí, sin duda. No, y gracias por empezar con este tema y con esta muestra también de solidaridad y de afecto, porque sí fue un golpe sin duda fuerte pues tanto para la comunidad de los jesuitas como los que estamos cerca y conocimos. A mí me tocó conocer bien al gallo, y entonces esta cercanía, digamos, afectiva, pero también el hecho de que la violencia golpee, pues por un lado a todo el país, y que toque las puertas de la casa que esto ha pasado a miles de familias, ¿no? En el país. Y pues sí, insistimos en que es tiempo pues de revisar las políticas de seguridad, de trabajar de la mano con toda la sociedad, eh, convocar a un diálogo nacional por la paz, y que de verdad haya políticas integradoras de construcción de paz, porque si no esto lo vamos a seguir viendo pues multiplicarse como lo estamos viendo ahorita. Bueno, pues pasando de este tema, Gracias. no es normal, bueno, a lo mejor yo estoy equivocada. Por principio de cuentas, antes, cuando yo tuve el gusto de estar en la Ibero, la persona era rector porque era toda la región noroeste, ahora ya nada más es director porque solamente en el área de Tijuana. ¿Cómo es que llega usted a dirigir la Ibero de Tijuana? Claro, gracias, Rocío. Pues sí, en efecto, bueno, la universidad se fundó en 1982, o sea que este año estamos cumpliendo 40 años, en septiembre. Estamos muy contentos y vamos a celebrar esto. Y dentro de la trayectoria de la universidad, en 2015 se realizó una unión estratégica, una alianza estratégica entre la Ibero Ciudad de México y la Ibero Tijuana, eh, con el fin de fortalecer pues ambas universidades y el trabajo en frontera de la Compañía de Jesús, sobre todo el trabajo educativo y de incidencia. Y a partir de ese momento, el rector nombrado, digamos, para la Ibero Ciudad de México es también rector para la Ibero Tijuana. Y hoy, por primera vez en este tiempo, tenemos un rector de Tijuana, Luis Arriaga Valenzuela, egresado de la Ibero Tijuana de Derecho. Entonces estamos muy contentos porque esto va a fortalecer mucho el trabajo que se hace aquí en la región. ¿Cuál es el enfoque de un médico cirujano dirigiendo una universidad como esta parte del planeta, en, en esta frontera tan específica y tan especial como lo es Tijuana?
Sí, no, sin duda. Y me siento, digo, guardadas las debidas proporciones, me siento eh, cercano a tantos médicos que han dirigido la UNAM y otras universidades en México. En efecto, estoy convencido pues que la educación es la herramienta más poderosa para transformar el mundo y para sanar un mundo que está muy herido. Y en efecto, en 2019, el que entonces era rector de la Ibero Ciudad de México, me invitó a trabajar en Tijuana y, y me llamó muchísimo, muy, muy fuertemente esta invitación de estar en la frontera y de tener un proyecto literal de frontera, o sea, que quisiera ir más allá de los límites establecidos y buscar el encuentro con lo otro, el encuentro con lo diferente y, y ir, pues un poco como dice la filosofía de los jesuitas, ir a donde otros no llegan y tratar de aportar y de construir un mundo mejor allí. Bueno, y la medicina como tal ya no la ejerce, maestro, ¿o sí? En este momento no, aunque sí tenemos programas, no como clínico, pero aunque siempre me siguen buscando pacientes, pero no de tiempo completo ni mucho menos, porque estoy pues de tiempo completo en la dirección de la universidad. Ciertamente tenemos programas de salud en la universidad, tenemos enfermería, tenemos nutrición, tenemos psicología, y ese es un espacio que no me oigan, pero pues favorito para mí. Este, Híjole, le tengo noticias, sí, no es cierto. sí, ¿verdad? Oiga, entonces quiere decir, maestro, que sus pacientes de antes todavía lo siguen buscando. Pues sí, Bueno, no, ¿verdad? sí, no falta, y amigos y gente de la universidad, y Ah, sí. etcétera. Entonces, ciertamente, Sí, cuando uno sabe que tiene un familiar doctor, uy, sí, pobre. es Porque, cierto. oye, tengo este problema, ¿qué hago? Sí, sí, la verdad que sí, lo digo por No, y experiencia. más con la pandemia. Ujú. Ándele, sí. Y usted tiene la especialidad de epidemiología, maestro Florentino Badial. Ya me llamó la atención en su currículum. O sea que esto que está pasando con la pandemia debe ser un objeto también interesante de observación por su especialidad. Sí, así es, Rocío. Bueno, después de estudiar la carrera de medicina, yo entré con los jesuitas, estuve dentro de la Compañía de Jesús, y eso me acercó a muchas poblaciones que estaban o que viven en situaciones pues complicadas, difíciles, a veces dolorosas. Primero trabajé con comunidades indígenas en el sur de Veracruz, trabajé ya siendo jesuita con niños en situación de calle en Jalapa, estuve cerca de la comunidad de Acteal en Chiapas justo después de la masacre, y con comunidades en Honduras damnificadas por el huracán Mitch. Esto me fue como abriendo a una sensibilidad nueva y fueron justo los jesuitas quienes me invitaron a trabajar con personas con VIH, primero en Guadalajara y luego con poblaciones desplazadas en África, en el servicio jesuita refugiados. Y esto ya después de un tiempo, cuando ya no estaba yo con los jesuitas, me motivó a estudiar la maestría en ciencias de la salud en área de epidemiología clínica y justo en un proyecto de poblaciones clave o vulnerables, que es la población de internos en cárceles de la Ciudad de México. Entonces, sí, fue un proceso, digamos, que fue evolucionando y fue creciendo y fue sensibilizándome a estas situaciones, estas poblaciones. Me imagino, yo no sé si nos pudiera compartir una anécdota de lo que es llegar usted en esta ubicación a una cárcel de la Ciudad de México a ver a un interno que tiene SIDA. Sí, ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo describe? Y bueno, mire, vamos a tener un minuto y medio antes de irnos a pausa, pero nos quedamos en redes. Entonces, a lo mejor lo interrumpo un poquito para dar pie a las redes, pero lo escuchamos con atención, maestro. sí, muy, muy breve. Para mí es de las experiencias más bonitas que he vivido en mi vida, porque al llegar había una eh, mortalidad muy alta, el 10% casi de los internos con VIH morían cada año.
en la penitenciaría de Santa Marta Catitla, que es donde estaban concentrados, y solo el 30% tenían un tratamiento adecuado para su infección. Y la verdad es que los tratamientos de hoy para VIH son muy modernos. O sea, el tratamiento antirretroviral permite tener una esperanza de vida prácticamente normal, 70 años, etcétera, y siempre y cuando se lo tomen bien y sea el tratamiento adecuado para las personas. Y entonces fue un proceso de ganarme su confianza, de ganarme también un poco como la esperanza de que las cosas podían ser diferentes. Y ellos, pues obviamente en un contexto muy complicado, pues necesitaban pues que alguien creyera en ellos, digamos, por decirlo de alguna manera, y eso fue muy bonito, y al final logramos abatir la mortalidad y controlar la Uy, qué infección casi a bien. todos, sí. Me imagino que tiene algo escrito sobre este tema. Vamos a ir a pausa, nos vamos a quedar en redes sociales. Un segundo. Gracias, gracias. Continúe con nosotros. Tenemos la fórmula perfecta con Rocío Galván para que esté usted bien informado. Regresamos. Estamos en redes sociales. Le decía, me imagino que tiene algo escrito sobre toda esa vivencia en las cárceles de la Ciudad de México. Sí, de hecho, mi tesis de maestría la trabajé con este tema, y fue muy, muy bonito y muy inspirador hacerlo. Además, tuve un gran maestro, el doctor Juan Sierra, entonces jefe de la unidad de VIH del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Entonces fue un proceso de muchísimo aprendizaje, de gran descubrimiento, tanto en lo médico como en lo humano. Dígame una cosa, maestro, de lo que vivió con las cárceles de la Ciudad de México a Burundi, en donde también tuvo contacto con pacientes de SIDA. ¿Cuál es la diferencia? ¿El paciente es igual? ¿Cómo es ese contacto con una persona que sabe que tiene SIDA, que está en una prisión, a una persona en un país pues con tantas carencias como es Burundi? Lo escuchamos. Sí, la situación de Burundi en el 2002, que es cuando llegué a África, era muy, muy complicada. Estaban en guerra, en una guerra que se había prolongado por casi 10 años después de las masacres de los 90 entre Hutus y Tutsis, y había mucha población que estaba desplazada. Y esto arrincona a la gente a situaciones de pobreza que no te puedes imaginar. Yo en África es donde realmente vi lo que es el hambre, de verdad no tener la gente que llevarse a la boca. Entonces, el programa de VIH incluía la parte de apoyo alimenticio porque pues eso es primero, pero ciertamente, Rocío, tal como usted dice, la situación es diferente porque, por ejemplo, muchas mujeres en África la epidemia de VIH afecta más a las mujeres, incluso un poco más que a los hombres, a diferencia de México y países del hemisferio occidental, donde afecta más a los hombres. Eh, y, y era muy impresionante ver cómo muchas de estas mujeres adquirieron la infección teniendo que consentir relaciones sexuales para poder comer, para que no las corrieran de una casita, para que, pues en un contexto de guerra, la violación es un arma de guerra. Entonces, muchas mujeres contraían el VIH así, y pues sí. En cambio, en la cárcel veíamos situaciones ciertamente diferentes. Eh, por ejemplo, una población muy afectada en la cárcel era la de las mujeres trans. Las mujeres trans con frecuencia son expulsadas de sus casas desde pues, niñas, adolescentes, y eso las priva pues del acceso a la educación, del acceso al empleo. Maestro, le voy a pedir una pausa. Vamos a regresar a la radio. Un segundo. Claro, Rocío. Manténgase en contacto con nosotros, abriendo la conversación solo aquí, en Fórmula Noticias Primera Edición, con Rocío Galván. Continuamos. Siete con 45, cerramos así este círculo de recuerdo para Blondie, que hoy está cumpliendo años, y pues qué mejor manera de homenajearla que
escuchando sus canciones y su música. Así es que, bueno, aquí cerramos este círculo y retomamos la conversación en Perfiliando con el maestro Florentino Badial Hernández, director de la Ibero de Tijuana. Bueno, yo me imagino, perdón que haga este pequeño paréntesis, que tenerlo usted de maestro allí en clase, ¿no? Pues yo estaría fascinada con todo lo que nos está contando. Gracias, Entonces, Rocío. decía usted la diferencia entre quienes están contagiados de SIDA en Burundi y lo que usted vio en las cárceles de la Ciudad de México. Sí, decía yo que en las cárceles de la Ciudad de México hay poblaciones como la de las mujeres trans que tienen condiciones de vulnerabilidad o marginalidad muy marcadas. Decía yo que las mujeres trans con frecuencia son expulsadas de sus casas, de sus familias, niñas de 10, 11, 12, 13 años, cuando empiezan a expresar su identidad de género y las expulsan y eso las aleja pues de la educación, de la posibilidad de tener un empleo, etcétera, y muchas veces se ven empujadas a practicar o a ejercer el trabajo sexual. Y entonces allí el riesgo es muy alto de contraer VIH. En un estudio que hacíamos de prevalencia en mujeres trans en este caso en la Ciudad de México, encontramos que 1 de cada 3 mujeres trans en la Ciudad de México vive con VIH por esta razón que estoy explicando principalmente. Bueno, y de Burundi a las cárceles de la Ciudad de México, ¿qué le ha tocado ver con toda esta experiencia que usted trae en este tema? Que no hemos entrado en el de la educación y la pedagogía y yo no sé si nos dé tiempo, pero vuelvo a repetir, pues debe ser perdón por la palabra coloquial, pero pues debe ser un agasajo tenerlo a usted de director o de maestro allí en la Ibero, con todo lo que tiene que platicar. Eh, ¿Qué es lo que ha encontrado en Tijuana? Ha estado ya en contacto con los grupos que trabajan con el SIDA aquí. Eh, Mucho se dice que se incrementó el SIDA con todo lo que pasó con el COVID, que se descuidó a la población que estaba contagiada, que tenía HIV. No sé qué nos pueda decir desde su experiencia el maestro Florentino Badial Hernández. Gracias, Rocío. Sí, en efecto, cuando llegué a Tijuana a trabajar con la universidad y con la consigna de la Compañía de Jesús de fortalecer eh, tanto el trabajo educativo en la universidad como el trabajo de incidencia, porque las universidades jesuitas buscan, por un lado, ofrecer educación de muy alta calidad y por otro lado, una apuesta por la transformación del mundo, por mejorar el mundo, por aportar algo a la sociedad. Entonces, en efecto, cuando llegué con esa consigna, eh, me puse a ello principalmente con las sesiones en ese momento de atención a migrantes y a familiares de desaparecidos, que ya se tenía un antecedente de trabajo en la Ibero con estas poblaciones. Pero luego nos cayó el COVID y pasa la pandemia, pues, y pasó lo que usted dice, no solo con VIH, con muchas enfermedades, ciertamente las personas, en este caso con VIH, encontraron mucha dificultad para continuar su atención. Esto sucedió en prácticamente todo el mundo. Continuar con su tratamiento al 100% por los problemas que el distanciamiento y la pandemia puso y también en la saturación de hospitales, etcétera. Entonces, ciertamente, Rocío, fue un problema y ha sido un problema serio. Bueno, no sé ahorita si tengamos bien la numeralia, la estadística, claro, la deben tener las autoridades de salud, pero pues a lo mejor muchos pacientes que no pudieron obtener su tratamiento, pues murieron y probablemente no se tenga esos números que son importantes para valorar. Maestro, llama Ofelia Gutiérrez, buenos días, excelente su invitado, cuántas vivencias, gracias por ilustrarnos. Y en el momento actual, usted con toda esta perspectiva, decía algo muy interesante, decía, hay medicamentos que son en estos momentos muy eficaces, eh, eh, pero son caros, ¿verdad, maestro? No sé qué tanto esté esta distribución para ayudar a la población que tiene SIDA pues en una mejor calidad de vida. Sí, sí, ciertamente son tratamientos costosos, pero en México
hay acceso universal gratuito para las personas con VIH, tanto en la Seguridad Social como en la Secretaría de Salud. Y hay unas unidades especializadas en dar este tratamiento, en los Capacits y los SAIS. En Tijuana, en efecto, hay un Capacits y el SAI que está dentro del Hospital General de Tijuana. Entonces, sí, ciertamente hay tratamiento gratuito para las personas con VIH. Lo problemático es para personas que no tienen documentos, CURP, etcétera, como personas migrantes. Estas personas a veces encuentran dificultad para entrar en el sistema que les daría acceso a los medicamentos. Y no ha tratado directamente con la población como lo hizo en las cárceles o en Burundi. Sí, aquí en Tijuana no hemos todavía tenido un proyecto específico para las poblaciones con VIH desde la universidad. Sí, para las otras poblaciones que mencionaba, pero pues sí, definitivamente sigue siendo un reto en Tijuana y en especial en las poblaciones migrantes o en movilidad. Maestro, y desde ese punto de vista, porque tenemos que cerrar el círculo de esta entrevista, ¿cómo conjuga esa vivencia con su papel como director? ¿Y qué ven los jóvenes? ¿Qué ven los jóvenes de este 2022, de este grupo de personas que les tocó vivir la pandemia? ¿Cómo los ve? ¿Los ve más sensibles? No sé cómo los observa y qué nos pueda compartir. Sí, para mí, la verdad, este es uno de los retos más bonitos de mi vida, el asumir la dirección de la universidad, porque es trabajar con las y los jóvenes que vienen con un montón de sueños y luego también con un montón de problemáticas, a veces familiares o personales, etcétera. Y la pandemia, en efecto, nos puso retos muy, muy complejos. Afortunadamente, en la Ibero pudimos mantener las clases a distancia al 100%, tanto en licenciaturas como en posgrados, pero la formación en la Ibero no solo es un tema de lo académico, sino también es un tema de formación integral. Y por eso, ahora que estamos de regreso en la universidad, nos da mucho gusto porque podemos otra vez ofrecer lo típico de una pedagogía ignaciana, una pedagogía jesuita, que es la formación humanista, que incluye cuestiones culturales, artísticas, deportivas, también espirituales, no necesariamente religiosas, es decir, una gama digamos, de recursos para los jóvenes que puedan ayudarles a crecer y a madurar en la vida. Y entonces, la verdad es que se encuentra uno con jóvenes muy entusiastas. Por ejemplo, las alumnas que se organizan para el movimiento 8M, los alumnos que se organizan en torno a temas de diversidad sexual, o los alumnos que se organizan para apoyar albergues junto con sus maestras, maestros y van albergues de migrantes, etcétera. Entonces, hay un gran dinamismo y al mismo tiempo también mucha necesidad socioemocional, digamos, de acompañarlos. Maestro, se nos está agotando el tiempo. Estamos en este Perfilando con Florentino Badial Hernández, director de la Ibero. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué dejamos sobre la mesa para cerrar esta conversación? Gracias, Rocío. Bueno, primero que nada, el agradecimiento por compartir con usted y con el auditorio pues esta trayectoria mía. Y por otro lado, la apuesta que en este momento estamos haciendo en la Ibero Tijuana, una apuesta de veras de calidad en lo académico, en lo profesional y al mismo tiempo de creación de comunidad universitaria, de soñar juntos con construir el mundo mejor que soñamos. Decimos en las universidades jesuitas que nuestro sueño es ser personas cada vez más competentes, más conscientes, más compasivas y más comprometidas con el mundo. Ese es como nuestro moto y entonces en ello estamos, Rocío. Claro, el compromiso y la conciencia. Las dos empiezan con C. Pues muchas gracias. Yo espero que sigamos conversando. Maestro Florentino Badial Hernández, gracias por acceder a este tiempo en
en Perfileando y gracias por compartirnos su experiencia. Hasta pronto. Al contrario, muchas gracias, Rocío, y que tengan buen día. Hasta luego.